con Tere la felicitación por varias cuestiones que tienen que ver con una historia, que tienen que ver con una historia personal, una historia que no está en la tesis, pero que es parte de, que es tu inserción en esta institución como extranjera, bueno, con todo lo que tú sabes, toda la historia que hemos tenido que atravesar con papeles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además el desafío que era, aunque tenías toda una experiencia muy fuerte de tu tesis de licenciatura, que también fue meritoria, o sea, había ya la experiencia de saber cómo entrar a esto, que son instituciones totales, como lo que no son. Sí, o sea, ¿cómo entrar? No, me refiero a la que pronto pues en la UAM dije, hay ciertas partes de la UAM que son. Algunos espacios de sistemas escolares son medio de instituciones totales, ¿verdad? No tienen lógica. Pero bueno, no, me refiero al tema de investigación. O sea, era todo un desafío, porque es otro país, porque era otra lengua, o sea, tú viniste, la verdad, o sea, no es que viniste hablando español, o sea, era también, y de entrada, ir haciendo más que un mapa, es una cartografía del sistema, en todo lo que eso implica, ¿no? como lugar de poder, y ir desentrañando todas las posibilidades o sea, todas las posibles interacciones si hubiera habido escucha y si esas voces fueran audibles, pero que a su vez actúan como espacio de traducción de esas voces y que todas parece que se conjugan en torno a esto que tú dices de la credibilidad, ¿no? O sea, o sea, no hay capacidad de escucha y hay sobre todo una cerrazón, yo diría, y eso lo mostraste muy bien, también en ese sentido, lo de hacer lo de pedirle a cada uno que narrase los momentos y poder contraponer esos mapas, fue muy rico, porque muestra claramente cómo cada uno está autocentrado, el adolescente está totalmente borrado y es totalmente imaginario las posibilidades que tendría, o sea, se anula. Y lo interesante es que analizaste, aunque viste uno por uno, después lo pones en el último capítulo, lo pones o sea, ahí haces el choque, como dijiste recién, y demuestras, ¿no? Demuestras todas esas, cómo esa voz, o sea, es totalmente silenciada, ¿no? Silenciada, negada, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece, que sobre todo por el desafío que era cómo entrar a ese espacio. Cómo entrar, porque eso lo fuimos viendo a lo largo del trabajo, en las sucesivas réplicas, presentaciones, etcétera, etcétera, las dificultades que se iban presentando. Tuyas como investigadora, en distintos aspectos, y la estrategia del taller. La estrategia del taller, y yo creo que aquí hay que reconocerle a Mónica, la compañía, no solo la compañía, la autoría también de esta tesis. O sea, yo creo que Mónica ahí fue facilitadora con mayúsculas en buen plan, ¿no? En todo sentido, incluso en muchos casos actuó como traductora. Yo creo que ella creó también condiciones, ¿no? Que posibilitaron mucho lo que se hizo en los talleres, y es una lástima que no estuviera aquí porque me parece que es una persona que también ha seguido mucho este trabajo, ¿no? Y a quien seguramente tú la reconoces, ¿no? en todas las partes del trabajo. Entonces la estrategia de los talleres, y fue muy interesante porque bueno, es algo que ustedes, el resto que está aquí, salvo las compañías que sí lo saben, pero que lo pudimos ver, fue todo un proceso que se fue construyendo, que tuvo sus tensiones, que tuvo sus contradicciones, y fue muy interesante cómo lograste superarlo, lograste construirlo, lograste entrar, lograste crear ese estatus dialógico, como decía Tere, lograste crear un diálogo, aún a pesar de la vigilancia, aún a pesar de estas mediaciones, y aún a pesar de que solo después afuera solo pudiste con dos, pero esa conversación con esas dos, el resultado
es muy rico. O sea, en esta tesis hay un poco de la transcripción de las entrevistas, pero tú tienes mucho más material, mucho más rico, que eso lo vimos en las sucesivas presentaciones que nos iba haciendo. Y en eso comparto la idea de que esto rebasa los objetivos que uno persigue cuando hace una tesis de maestría. ¿Por qué? Porque la apuesta teórica es, tanto la teórica como la metodológica, son muy, ¿cómo decirlo? Más que contundentes, no, son complejas y requieren, no solamente por la interacción con el campo y esa ida y vuelta que uno necesita en la reflexión, sino por la parte teórica, ¿no? O sea, con 2 años es, ¿no? Por eso también digo que por la apuesta, por lo complicado, y porque es además otro espacio, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué no metió más de la discusión de Urías Orcasita, por ejemplo? ¿Qué? De Urías Orcasita, de Urías Orcasita, ¿no? ¿Por qué no está más presente en toda la criminalización como un proceso en México? Que te hubiera permitido no caer, por ejemplo, en pensar, en ver a estas niñas como indígenas, porque para eso, ¿no? Otra cuestión, cuando tú hablas de la racialización, eso no está muy problematizado. Tú las ves como indígenas, tú sabes que en este país hay un concepto que es el mestizo, el mestizaje, que tiene toda una historia, que tiene toda una carga, que si uno habla de racialización tiene que incluirlo, ¿no? Pero bueno, eso era para una tesis de doctorado y un coincido con Tere, y también eso en ese sentido es el ánimo a que uno pueda seguir, ¿no? Por todos los elementos que das. También me parece que es una propuesta que se ubica desde este esfuerzo de hacer una reflexión sur-sur. Entonces me parece muy acertado que hubieras traído a Dina Haddad, que hubieras traído a Spivak y que las pusieras a dialogar desde aquí, ¿no? No solo por el contexto, sino por las reflexiones y por las cuestiones, ¿no? que estás proponiendo para estudiar, para analizar. Yo comparto también con Tere la duda muy fuerte que me dio, porque aquí está el Estado ahí muy fuerte, pero no se discute el Estado, y a mí lo que más me hizo ruido es de que hablases de crímenes de Estado. O sea, mi pregunta es, ¿por qué no lo define? ¿Por qué no lo problematizan? Y es contundente esta revisión, sobre todo la revisión corporal que les hacen, que prácticamente la identificas como crimen de Estado. Entonces, como es tan contundente y además porque la sitúas en una discusión teórica que tiene que ver con las dictaduras en América Latina, donde el crimen de Estado era una palabra mayor, o sea, era mucho más que eso. Entonces, como que que esa parte quedó como, para mi entender, no quedó como sin sustento. O sea, ¿es esto un crimen de Estado? Si lo es, ¿en qué te basas para definirlo como crimen de Estado y hablar de tortura sexual? Aunque tú recién lo definiste, pero vincular esto como, porque tú dices que es tortura porque es perpetrada por agentes del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que falta problematizar, sobre todo para que lo definas como crimen de Estado, ¿no? Bueno, otra cosa muy bien lograda es el mapeo institucional. O sea, te podrías haber ido con enunciar solo y hacer una descripción de dónde llegan y qué pasa desde que llegan, pero es muy interesante la propuesta de interpelar a cada uno de esos posibles, digamos, a las personas con las que entrarían en un posible diálogo estas adolescentes, y ver, o sea, verlo, o sea, no es una sola voz la tuya relatando ese recorrido, que está muy bien en la etnografía, pero es también a través de las voces de ellos y cómo lo interpretan. Entonces es como que conjuras a varias voces ahí y produces una audibilidad otra que la institucional, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante en el trabajo. Entonces, bueno, esas son mis observaciones, te felicito, te animo a que sigas con el trabajo. Qué bueno que pudiste venir, llegar finalmente, y que podamos estar hoy aquí ya en esta etapa, ¿no? de trabajo. También felicito a Frida por la asesoría, por la guía en todo el trabajo, por la colaboración, ¿no? en estas discusiones con este tema, y en un contexto que, repito, también es meritorio por eso, ¿no? Era en muy poco tiempo insertarte en un tema complejo, en un país complejo y con gente que ¿no? Entonces, bueno.
Ese es su pasado. Correcto.